En las universidades de élite de Estados Unidos, la proporción de profesores demócratas frente a republicanos en humanidades y ciencias sociales es de aproximadamente 11-1. En Yale, el 77% del profesorado está registrado como demócrata, el 3% como republicano. En algunos departamentos, estudios de género, comunicaciones, estudios étnicos, los investigadores que revisaron los registros no encontraron un solo profesor con afiliación republicana. Ni uno. Eso no es diversidad intelectual. Eso es monocultura con credenciales académicas. Y si estás en una universidad latinoamericana, los números no son tan distintos. El sesgo no es un fenómeno exclusivamente norteamericano, es la condición por defecto de la academia occidental contemporánea. Ahora bien, probablemente ya lo sabías, no por los datos, esos tal vez no los tenías. Lo sabías porque lo sentiste. Sentiste que hay preguntas que no conviene hacer, temas que se presentan como resueltos cuando no lo están, posiciones políticas que se ofrecen como conclusiones académicas. Y cuando lo mencionaste, alguien te dijo que estabas exagerando, que proyectabas, que eras paranoico. No estabas exagerando. Pero hoy no vamos a quedarnos en la estadística. Cualquiera puede citar un porcentaje. Lo que vamos a hacer es algo más útil, entender el mecanismo. ¿Por qué esos números existen? ¿Cómo llegaron a ser así? ¿Y qué puedes hacer con ese conocimiento? Porque la diferencia entre saber que el sesgo existe y entender cómo funciona es la diferencia entre estar frustrado y estar armado. Empecemos por el dato que más incomoda a quienes quieren minimizar este problema. El primer argumento que escucharás cuando menciones el sesgo académico es este. Los intelectuales naturalmente tienden hacia posiciones progresistas porque la educación abre la mente. Las personas que estudian más llegan a conclusiones más liberales. La asimetría no es ideológica, es epistémica. Los conservadores simplemente no pasan los filtros académicos porque sus ideas no resisten el escrutinio. Es un argumento elegante. Y es falso, los datos lo destruyen en detalle. La investigación más completa sobre la afiliación política del profesorado universitario en Estados Unidos, publicada por el Higher Education Research Institute de UCNI y actualizada durante décadas, muestra algo que ninguno de esos argumentos puede explicar. La asimetría dramática que existe hoy no existía hace 40 años. En 1969, el porcentaje de profesores que se identificaban como liberales o de izquierda era del 44,7%. En 1998, era del 44,8%. 30 años, una décima de punto porcentual de cambio. Una estabilidad casi perfecta. Y luego algo ocurrió. A partir de 2001, los números comenzaron a moverse. Rápido. Para la segunda década del siglo XXI, ese porcentaje había superado el 60%. En algunas disciplinas y tipos de institución, mucho más. El estudio de Mitchell Langbert sobre las 51 universidades de artes liberales de mayor prestigio en Estados Unidos encontró una proporción de 10,4 profesores demócratas por cada republicano. En historia, 33,5-1. En comunicaciones, 108-0. ¿Los intelectuales de repente se volvieron mucho más inteligentes después de 1998? ¿La evidencia científica cambió tan drásticamente en ese periodo? No. Lo que cambió fue otra cosa. Y eso es lo que necesitas entender. Ahora, antes de continuar, el 70% del título merece un matiz honesto. La cifra exacta depende de la metodología, la disciplina y el tipo de institución. En universidades comunitarias, el porcentaje conservador es considerablemente mayor. En STEM, la simetría es real, pero menos extrema que en humanidades. Si alguien te confronta con ese matiz, no lo esquives, úsalo. Porque incluso en el escenario más moderado de los datos, la asimetría es históricamente anómala y estadísticamente imposible de explicar como resultado natural de la selección intelectual. Lo que los datos muestran con claridad no es solo la magnitud del sesgo, sino su aceleración reciente y su concentración específica en las disciplinas que más directamente forman visiones del mundo: historia, filosofía, literatura, ciencias sociales, estudios culturales. No en química, no en ingeniería. En las disciplinas que deciden qué se enseña sobre el pasado, cómo se interpreta la sociedad, qué cuenta como conocimiento legítimo. Eso no es coincidencia. Tiene una explicación. Y la explicación empieza hace más de 100 años, en una celda de la Italia fascista. Antonio Gramsci era un comunista italiano que Mussolini encarceló en 1926.
Murió en prisión 11 años después, tuberculoso y con la vista destruida, habiendo llenado 33 cuadernos con una idea que cambiaría la izquierda occidental para siempre. La idea era esta. Marx estaba equivocado en el mecanismo, no en el objetivo. Marx creía que la revolución vendría de la crisis económica. Los trabajadores, empujados por la miseria, tomarían el poder por la fuerza. Gramsci observó que eso no había funcionado en Occidente, donde los trabajadores tenían demasiado invertido en el sistema existente para destruirlo. La razón, argumentó, era que el poder burgués no se mantenía principalmente por la fuerza sino por el consenso cultural, lo que llamó hegemonía. Las instituciones culturales de una sociedad, la universidad, los medios, la iglesia, el arte, producen el conjunto de ideas que hacen que el orden existente parezca natural, inevitable, deseable. No necesitas policías en cada esquina si las personas interiorizan voluntariamente los valores que te convienen. Gramsci llamó a esto la guerra de posición. No tomar el Palacio de Invierno en una noche, infiltrar pacientemente las universidades, los medios, las escuelas, la administración pública, conquistar las posiciones desde las que se fabrica el consenso. Y luego, desde esas posiciones, redefinir qué cuenta como normal, qué cuenta como extremo, qué argumentos son respetables y cuáles son reaccionarios. En 1967, el líder del movimiento estudiantil alemán Rudi Dutschke aplicó esta estrategia a su contexto y le dio el nombre que usamos hoy: la larga marcha a través de las instituciones. Aquí viene la ironía que el narrador de este video no puede ignorar, porque es demasiado perfecta para no mencionarla. Los estudiantes que en 1968 tomaron las universidades para liberarlas del establishment, los mismos que pintaron en las paredes de París que la imaginación debía tomar el poder, se graduaron, hicieron doctorados, consiguieron plazas académicas, formaron comités de contratación y décadas después se convirtieron en el establishment. Con una diferencia: el establishment anterior toleraba cierta pluralidad, el nuevo, no. Scruton lo vio desde adentro. Enseñó en Cambridge y Birkbeck durante años, y describió el proceso con precisión quirúrgica. En 1985 publicó Thinkers of the New Left, una crítica filosófica de los intelectuales que habían dominado la academia de posguerra. El libro fue recibido con lo que solo puede describirse como un ejemplo vivido de lo que el libro mismo describía. Un colega académico escribió a su editorial diciéndoles que habían sido manchados por asociación. Uno de los autores más vendidos de esa editorial amenazó con retirar sus libros si el de Scruton seguía en circulación. Las copias fueron retiradas de las librerías. Su carrera universitaria formal, según sus propias palabras, comenzó a terminar. No hubo decreto oficial. No hubo proceso disciplinario. Solo presión social coordinada que hizo que ciertos espacios le fueran progresivamente cerrados. El mecanismo que describía en el libro se ejecutó contra él como respuesta al libro. Si necesitas una demostración más perfecta de la captura institucional en acción, no existe. Pero lo más importante no es la anécdota de Scruton. Lo más importante es entender por qué ese mecanismo, una vez iniciado, no necesita actores maliciosos para perpetuarse. Pasemos ahora a examinar exactamente eso. Imagina que eres estudiante de posgrado en un departamento de humanidades. Tienes intuiciones conservadoras sobre la familia, sobre la nación, sobre el valor de la tradición. Observas que los profesores con posiciones similares tienen trayectorias académicas más complicadas. Que los trabajos que critican ciertas teorías reciben revisiones más duras. Que en los seminarios hay temas sobre los que es más conveniente no insistir demasiado. No recibes ninguna prohibición. Nadie te dice que tus ideas son inaceptables. Solo aprendes gradualmente a leer la sala. Algunos estudiantes en esa posición aprenden a guardar silencio estratégico y continúan. Otros simplemente deciden que no vale la pena el costo y abandonan la ruta académica. Los que permanecen y quieren ascender, aprenden a alinear su producción con el consenso del departamento, porque el consenso del departamento es el que decide qué trabajos se publican, qué investigaciones reciben financiamiento, y eventualmente quién obtiene las plazas permanentes. ¿Ves lo que ocurre? Sin ninguna conspiración activa, sin ninguna directiva desde arriba, el sistema produce sistemáticamente profesores ideológicamente homogéneos. Los comités de contratación están compuestos por académicos existentes que evalúan candidatos. Evalúan, entre otras cosas, si el trabajo del candidato se inscribe en las conversaciones relevantes del campo.
Si esas conversaciones tienen un sesgo ideológico pronunciado, los candidatos que desafían ese sesgo simplemente resultan menos relevantes desde el interior de la lógica del sistema. Nadie tiene que discriminar activamente. La discriminación está incorporada en la estructura. Y aquí está la revelación que lo cambia todo, el punto donde la frustración tiene que transformarse en comprensión genuina. Este mecanismo no requiere malicia. La mayoría de los profesores de izquierda en las universidades contemporáneas probablemente creen genuinamente en lo que enseñan. No se levantan cada mañana planeando adoctrinar estudiantes. Simplemente operan dentro de un sistema que seleccionó personas como ellos y excluye gradualmente a quienes piensan diferente. Eso es más inquietante que la conspiración. La conspiración tiene conspiradores que pueden ser identificados y confrontados. La inercia institucional no tiene un botón de apagado. Scruton lo formuló con una precisión que vale la pena detenerse a considerar. La universidad moderna no enseña a pensar. Enseña a qué pensar. Cuando llegó a esa conclusión, a mediados de los años 80, sus colegas lo trataron como un provocador excéntrico. Hoy, encuestas realizadas por la misma academia que lo rechazó, documentan que más del 50% de los estudiantes moderados y liberales se autocensuran en clase por miedo a la reacción de sus pares. No solo los conservadores, también los moderados, también los liberales que no son suficientemente comprometidos. Scruton tenía razón. Pero queda una pregunta que la mayoría de los análisis sobre este tema evita. Si el mecanismo no requiere actores maliciosos, si es inercia estructural, no conspiración, ¿qué significa eso para quienes creen que bastará con más debate abierto para corregirlo? El debate abierto es exactamente lo que el mecanismo hace difícil de forma sistemática. Señalar eso no es derrotismo. Es el primer paso para pensar con claridad sobre qué herramientas sí funcionan. Y aquí es donde las cosas se ponen concretas, porque entender el mecanismo no solo satisface la curiosidad intelectual. Te da 3 herramientas que puedes usar desde mañana. La primera es la distinción entre consenso académico y consenso ideológico. Son cosas diferentes y con frecuencia se confunden deliberadamente. El consenso académico es el resultado de un proceso donde múltiples investigadores con marcos distintos llegan a conclusiones similares a través de evidencia verificable. El consenso ideológico es el resultado de una comunidad homogénea que evalúa trabajo dentro de sus propios presupuestos. Cuando un profesor te diga que los académicos están de acuerdo en una proposición sobre política, historia o cultura, la pregunta correcta no es si hay académicos que lo dicen. Probablemente los hay. La pregunta es si el proceso que produjo ese consenso tenía la diversidad metodológica e ideológica necesaria para que el consenso signifique algo. En muchos campos, no la tenía. La segunda herramienta es la pregunta que desestabiliza el marco sin provocar reacción disciplinaria. No, eso es ideología, no ciencia. Esa formulación cierra la conversación y te convierte en el problema. Sino, ¿qué evidencia cambiaría tu conclusión? Es la pregunta socrática clásica aplicada al contexto ideológico. Si la respuesta es que ninguna evidencia cambiaría la conclusión, si la proposición es inherentemente irrefutable porque cualquier objeción puede ser reinterpretada como prueba del problema que denuncia, entonces no estás ante ciencia. Estás ante dogma. Y eso es algo que el interlocutor tiene que defender, no tú. La tercera herramienta es la más sencilla y la más poderosa: los propios datos. Los estudios que documentan la asimetría ideológica en la academia fueron producidos en su mayoría por académicos, publicados en revistas peer-reviewed, con metodologías que el sistema valida. Cuando alguien te acuse de paranoia conspirativa, no estás apelando a tu intuición ni a medios conservadores. Estás citando investigación académica que el propio sistema no puede descalificar sin socavar su propia autoridad. Ese es el tipo de movimiento argumentativo que Scruton practicaba en Fools, Frauds and Firebrands: usar las herramientas del adversario con más rigor que el adversario. Ninguna de estas herramientas te garantiza ganar el debate. Eso no es lo que prometen. Lo que prometen es algo más valioso: que el próximo debate no lo pierdas por falta de argumento. En enero de 1985, Roger Scruton entregó a su editorial el manuscrito de Thinkers of the New Left. Era un análisis filosófico serio de las ideas que dominaban la academia occidental: Sartre, Foucault, Habermas, Derrida. No era un panfleto. Era el tipo de trabajo que Scruton hacía: tomarse en serio las ideas del adversario, exponerlas con rigor y mostrar dónde se desmoronaban. La respuesta fue la que ya conoces.
No un debate filosófico, no una refutación. Presión coordinada hasta que las copias fueron retiradas de las librerías. Su carrera universitaria formal comenzó a terminar. Todo mientras el libro describía exactamente ese mecanismo. Vivió el resto de su vida fuera de la academia institucional, escribiendo, enseñando en otros contextos, construyendo redes de pensadores que operaban al margen del sistema que lo había expulsado. Nunca se disculpó por lo que pensaba, nunca reformuló sus ideas para hacerlas más aceptables, nunca confundió la exclusión con el error. Eso importa hoy más de lo que importaba entonces. Porque el mecanismo que Scruton describió en 1985 y que ejecutaron contra él ese mismo año, es el mecanismo que ahora opera a escala masiva, con más eficiencia y más alcance. Ya no necesita retirar libros de librerías. Puede simplemente asegurarse de que ciertas ideas nunca lleguen a publicarse, que ciertos candidatos nunca lleguen a las plazas, que ciertos estudiantes aprendan a callarse antes de que cueste algo. Entender eso no es razón para el derrotismo. Es exactamente lo contrario. La ignorancia del mecanismo es lo que lo hace efectivo. Lo que describimos hoy, la genealogía, la lógica de retroalimentación, la inercia estructural, es una anatomía. Y cuando entiendes la anatomía de algo, dejas de ser su víctima pasiva. No estás loco. No estás exagerando. Lo que percibiste en el aula es real, tiene nombre, tiene historia y tiene estructura. Ahora tienes las herramientas para nombrarlo con precisión cuando alguien intente convencerte de que estás proyectando. La siguiente pregunta, y es una que vale la pena llevarse, es esta. Si la universidad ya no puede corregirse a sí misma desde adentro, ¿qué institución hereda su función de transmitir pensamiento genuinamente crítico? No lo resolvemos hoy. Pero es la pregunta correcta. Si lo que vimos aquí te movió, lo que está en la descripción va más profundo. No porque este video fue incompleto, lo fue. Pero hay preguntas que merecen más espacio. ¿Cómo navegar un ambiente académico hostil sin perder tu capacidad de pensar? ¿Qué preguntas hacer sin convertirte en blanco? ¿Y cómo construir el fundamento filosófico que ningún comité de contratación puede confiscarte? Eso está ahí para quien lo necesite.